Soy Leire Alejandre y llevo 2 años en Gambia. Como veis, Gambia es un país muy pequeño, muy pequeño. Es lo negro. Es un país que abarca únicamente el río Gambia, y cuando los colonizadores británicos llegaron con todo su ímpetu, pues lo único que pudieron llegar con sus bombazos de los cañones, de los cañonazos, y ellos iban con los cañones en los barcos y llegaron a esa altura del río Gambia. Así bordearon el río y consiguieron que fuese esa zona su territorio colonizado. Gambia. Gambia tiene 1.800.000 habitantes, pequeñito. Y tiene una universidad muy joven, no sé si tanto como la UPO, pero bueno, es una universidad joven, con muchas ganas de promocionar la enseñanza pública para todos, pero con muy pocos recursos. Yo llegué allí y el español no se enseñaba. No había ningún centro en el país que enseñase español como lengua extranjera. Hubo hace tiempos una escuela internacional en la que decían que se enseñaba español, pero yo estoy haciendo mi investigación doctoral en este campo y no me han podido dar ningún dato concreto, ni de profesores, ni de número de alumnos, ni de materiales, ni de nada. Así que yo creo que el primer contacto formal de la enseñanza de español como lengua extranjera en Gambia, pues ha empezado con mi llegada a Gambia en el 2011. Cuando yo llegué a Gambia me encontré, creo que lo más frustrante que le puede pasar a un profesor, pues no tenía nada, pero cuando digo nada, no tenía estudiantes. O sea, nada. Yo llegué y fui a la oficina. ¿Me puedes dar el listado de estudiantes matriculados en Español 1? ¿Perdona? Las clases empiezan la semana que viene. Ya, pero ¿estudiantes matriculados? Ahí me di cuenta, un factor que tenemos que tener en cuenta todos los profesores de lengua extranjera, de cualquier lengua, el factor cultural. En la Universidad de Gambia no te matriculas y te dan una lista y van a los profesores, mira, esta es tu lista de matriculados. No, es un proceso diferente al nuestro. Se anuncian los cursos y la primera semana, segunda, tercera, los estudiantes van apareciendo en clase. El profesor es una especie de vendedor que va a vender su curso como el mejor curso y el que más, sobre todo en Gambia, con los de agricultura. Os voy a enseñar a hacer las tierras de la mejor manera para conseguir las mejores patatas, los mejores tomates. El profesor, yo os voy a enseñar a todo, porque yo soy profesor de pedagogía y entonces con mis técnicas vais a poder enseñar y conseguir dinero. Entonces tú tienes que convencer al estudiante. Claro, yo llegué allí y dije, primero, no saben que existo, segundo, no saben que existe el español en Gambia porque no había programas. Las lenguas oficiales, bueno, las lenguas obligatorias eran el árabe y el francés. No tengo libros, porque no tenía ni un libro, no tengo un diccionario, no tengo clase. Bueno, pues poco a poco conseguí, ahora estamos en junio del 2013, han pasado entre mis manos yo creo que aproximadamente unos 180 estudiantes. El primer curso, en el primer semestre tuve del 2011 23 estudiantes matriculados pagando la matrícula, que es cara la matrícula en Gambia. En principio empecé con un curso de Español 1, al segundo semestre estaba dando 3 clases. De Español 1, 2 de Español 1 y una de Español 2. Todo esto sin recursos. Y bueno, ahora tengo este año, en este semestre, entre el primer semestre y segundo semestre del curso 2012-2013, 100 estudiantes que han conseguido los créditos de Español 1 y Español 2. Son 3 créditos. Cada asignatura se podría decir que equivale al A1+, si queréis, pero es un A1. Realmente mis estudiantes son capaces de venir aquí, presentarse, contaros cosas sobre su familia, pueden ir al banco a abrir una cuenta de una forma muy básica, muy sencilla, dar sus datos personales, pueden haceros una entrevista personal, pueden hablar de sus gustos, pueden expresar planes de futuro con estructuras muy sencillas, pero pueden hablar, es lo que les digo, podéis hablar prácticamente en todos los tiempos verbales. Poco a poco, pues si este proyecto sigue adelante, pues espero que puedan aprender más y evolucionar la lengua. Pues si queréis seguir mi proyecto, L de Leire, L,
L, español como lengua extranjera, que vosotros no hay problema porque la gente por ahí no lo entiende. Y yo digo L, y no se conoce L. Y creo que Hispanalia, Educaspain, todos están haciendo un trabajo muy bueno para formalizar nuestra situación, regularizarla y que se conozca el concepto de L como algo que está instaurado y está establecido en España, y hay mucho de L en España ahora mismo y en el extranjero más. Entonces ahora ya que me conocéis un poquito más. La razón de esta ponencia, cuando me llegó la opción de presentar, bueno, vi el cartel, yo quería vincularlo, yo me gusta ceñirme al tema de del congreso, ¿no? de la jornada. Entonces, ¿qué pensé? A mí la cultura me parece que es fundamental, que os lo he dicho desde el principio. Pues vamos a justificar por qué la cultura es fundamental en la enseñanza de español a inmigrantes. Pienso que la lengua no se puede enseñar si no es a través de la cultura. Enseñar español a inmigrantes es algo diferente porque es mucho más emocionante, mucho más enriquecedor, mucho más creativo. No es lo mismo, y me imagino que los que hayáis tenido alguna experiencia educativa, no es lo mismo enseñar a un inglés o a un sueco o a un francés que viene aquí a España porque necesita unos créditos de Erasmus o porque necesita para un trabajo el idioma para mejorar su estatus laboral, que enseñar a una persona que ha decidido cambiar su vida, que yo creo que me siento muy representada con ellos porque yo llevo 13 años fuera de España, ha cogido las maletas y ha decidido cambiar su vida en un lugar donde la lengua que habla no es la suya, la cultura que hay no es la suya, probablemente la religión tampoco, pero deciden que quieren hacerlo. Entonces, cuando te enfrentas a un grupo de inmigrantes, que pueden ser de muchos lugares, el año pasado estuve con un grupo del arco mediterráneo, fue fascinante. Me encanta porque hay una simbiosis y ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Y me parece que cada experiencia que he tenido enseñando español a inmigrantes me ha hecho crecer como profesora. Esta es la asociación Fulbed Zaragoza, colaboré con ellos en el 2009. Fue muy curioso porque iba paseando por la calle, me había mudado a un barrio muy multicultural. Bueno, en verano vivo donde puedo y entonces estaba ahí en un barrio muy variado y vi la puerta, vi muchos chicos negros y muchas chicas negras. Yo venía de Barbados y dije, ¿esto qué es? Y entré. Y me dijeron, pues estamos buscando a alguien que nos ayude con la formación de lengua. Y me metí, colaboré voluntariamente, no recibí ningún intercambio remunerado, ¿no? Pero lo que aprendí fue mucho. Aparte, luego, ¿quién me iba a decir a mí que 2 años después estaría con ellos? Eran senegaleses y gambianos la mayoría. Enseñar a un grupo de inmigrantes supone enseñar a un grupo plurilingüe y multicultural. Y eso es una cosa buena para vosotros. Tenéis que aprovechar ese multiculturalismo y plurilingüismo para que la clase sea más dinámica. Y la clave, yo creo, la diferencia más grande que hay entre este tipo de estudiantado y otro estudiantado es la motivación. Sus motivaciones son diferentes a las de otros grupos. ¿Por qué? Pues hay una serie de aspectos afectivos que influyen mucho en su motivación o desmotivación. Ahora hay estudios que se están centrando en la influencia del valor afectivo en el aprendizaje de lenguas y creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Da igual que seas inmigrante o que no seas inmigrante. Cuando uno de nosotros nos ponemos en una clase de lenguas como estudiante y coge el profesor y dice, tú, responde la pregunta en el idioma que toca, a mí se me ponen la tripa las maripositas y me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque hay unos aspectos afectivos que influyen, que nos da miedo, nos da miedo el fracaso, hacer el ridículo. Pues imaginaros, a nosotros, un grupo de nosotros en clase de francés en la Universidad de Sevilla o de Pablo de Olavide, nos ponemos nerviosos. Pues un grupo que necesitan ese conocimiento para ir a comprar el pan, para llevar al niño al colegio, causa más estrés todavía. Una de las motivaciones fundamentales es que quieren integrarse en la nueva sociedad.
es otra motivación muy diferente. Un estudiante Erasmus no viene fundamentalmente para integrarse en España y vivir en España y casarse con una española o tener hijos o que su familia, traerse a su familia de Suecia. Son motivaciones diferentes. Cuando se enseña, no me quiero enrollar mucho porque no quiero que José no tenga... Así que me puedes cortar cuando queráis. Lo necesitan para el día a día, para ir al mercado. Y otro aspecto que yo creo que es muy curioso en este tipo de estudiantado es que se les ve con una urgencia por aprender. Y igual nosotros no lo vemos porque culturalmente tenemos aspectos diferentes y igual no te hacen los deberes y dicen, pues si tanto quieren aprender, ¿por qué no hacen los deberes? Es un aspecto cultural. Probablemente ellos lleguen a casa y no puedan, o tengan que rezar, o tengan que dedicarse, si es una mujer, al 100% a las labores de la casa porque está estipulada así en su cultura y es normal. O porque trabajan 20 horas al día, o porque viven en un espacio donde no tienen recursos para sentarse y estudiar. Entonces, a pesar de eso, tienen una urgencia por aprender. Y en resumen, son las razones, hay razones diferentes, motivaciones diferentes, pero todos ellos lo que tienen en común es que quieren aprender la lengua, la segunda lengua en este caso, para ser una parte activa de la sociedad. ¿Qué podemos hacer como profesores de lengua 2, en este caso de segunda lengua, para acelerar este proceso? Pues usar la cultura, acercarse a la cultura del inmigrante a través de la cultura local. Un proceso comparativo, utilizar su cultura para ver lo que tienen similitudes o no con la nuestra. Nos ponemos una clase muy básica, un 1 a 1, iniciación total, verbo ser y estar. Vamos a ser, en mi cultura es normal comer 3 veces al día, algo muy básico. Pues no, en mi cultura comemos 1 vez al día al final, por problemas económicos. En Gambia, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que yo me levantaba por la mañana, iba a clase, estaba en clase y en clase tenía hambre, mis alumnos nada, pero salíamos a las 2, se iban a rezar, yo me iba a mi despacho, un despacho, pero yo luego salía del despacho y me los encontraba todos ahí alrededor comiendo, pero y como locos, y yo decía, bueno, luego comerán más. Era una comida al día normalmente. Claro, les dices la rutina española, les choca, pues compárala con la suya, aprendes de su cultura, estás haciendo un vínculo entre lo que ellos son y lo que tú eres y lo que es tu cultura. Creo que como profesores profesores de español como lengua extranjera o profesores de lengua extranjera, tenemos que hacer un esfuerzo por entender las características específicas del estudiante y mostrar respeto hacia las culturas que ellos tienen. Por mucho que no estéis de acuerdo con que las mujeres se tapen la cara, o no estéis de acuerdo con que a mitad de clase se vayan a rezar, o penséis que eruptar, por ejemplo, en alguna cultura es algo normal. Escupir en Gambia, yo al principio no podía con los escupitajos. Yo decía, a mí es que me puede. Pues entenderles y luego explicarles. Está muy bien que hagas esto con la gente de tu entorno cultural, pero en España no les va a gustar porque es de mala educación o porque políticamente no es correcto, en caso de algún comentario que podrían hacer de política. Bueno, un poco explicarles. Un ejemplo muy lógico, muy típico es llegar tarde. Yo estuve 3 años en Barbados, Caribe. Primer día de clase, llego a clase a las 9, las 9:05, las 9:10, nadie. Yo decía, pero esto sí que es el Caribe, esto es como lo de, ¿dónde está Curro en el Caribe? Pues ahí no se hace nada. Y yo me fui de clase y me fui a mi oficina, ahí sí que tenía una oficina de verdad. Y me llama mi coordinador, oye, perdona, tienes a todos los estudiantes esperándote. Digo, no, yo he estado 10 minutos y no había nadie. Y me dice, no, pero es que los 10 minutos de cortesía, normalmente las clases empiezan ahí 10. Yo no tenía ni idea, y yo me fui. Pues aquí igual, en mi experiencia, los gambianos se tienden a llegar tarde, pero no creáis que lo hacen porque quieran molestarte. Muchas veces en Gambia es porque el transporte no les permite llegar a la hora. El guele-guele se rompe en la carretera y te pones a caminar. Y si no te coge alguien, pues no llegas a clase. Y yo me he quedado en un guele-guele tirada. Yo he llegado tarde a clase. Y me ha salvado un coche que paró y me, oye, ¿dónde vas? A la universidad. ¿Me llevas? Te llevo, vamos. Entonces, aspectos de este tipo hay que intentar
conocerlos. ¿Y cómo se conoce? Preguntándoles a los estudiantes. Por supuesto, incluir estos aspectos culturales en los contenidos curriculares, que tengan que ver con la cultura local y con la cultura del grupo. Y así hacemos que el choque cultural sea más leve. Yo llevo 13 años fuera y el choque cultural que he tenido en Gambia no lo había tenido en mi vida. He hecho voluntariado en Tanzania, he vivido en Inglaterra 2 años, 5 años en Nueva York. En Inglaterra estuve en Londres y luego estuve cerca de Birmingham. En Nueva York estuve en el sur del Bronx, donde me machacaron todo lo que pudieron y más por ser blanca, chicos latinos, porque yo era blanca. Y yo decía, pero a ver qué diferencia hay entre vosotros, vuestra blancura y la mía. O sea, era una cosa. De ahí me fui a Barbados y de Barbados a Gambia. Y llevo un buen bagaje, o sea, no. Pues en Gambia me pega un tortazo increíble. ¿Por qué? Porque nos pasa, porque creemos que la experiencia es muy importante, pero en tema cultural hay que desaprender lo aprendido en cada sitio que vas e intentar tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, para poder aprender al máximo la cultura día a día. Y vosotros igual en clase, os llega un grupo de estudiantes inmigrantes, cada grupo es diferente. Comentaban antes, los chinos tienen, o los asiáticos tienen problemas con algunos fonemas, los musulmanes, por ejemplo, pueden quererse ir a rezar. Eso es muy difícil. Yo hoy quería haberos hecho una prueba para saber un poco más de vosotros, pero tenemos muy poco tiempo. Pero hay actividades de dinámicas de grupo que en un Plis Plus podéis sacar religiones del grupo, a qué hora comen más o menos, algunas características muy peculiares que pueden ayudaros a que el ritmo de la clase no se rompa. A mí he tenido alumnos que se iban de clase y no volvían hasta el final, nunca entendí por qué, pues luego me enteré porque algunos estaban rezando y durante el rezo habían tenido algún problema, o iban a rezar, se tenían que lavar, no había agua y entonces no podían rezar, pero tampoco podían ir a clase porque tenían que rezar. Estudiantes que en mitad de clase se te ponen a comer, pero a comer con ketchup y mayonesa, y dices. Entonces, claro, hay que entender al estudiante, hay que poner una serie de normas que faciliten la convivencia en el aula y que promocionen el ambiente idóneo de aprendizaje. Utilizar actividades de alto contenido cultural, lo que comentaban antes, no solo que la cultura esté ahí un poco de segundo plano, no. A partir de la cultura, que aprendan la lengua, que la cultura sea el centro. ¿Que queréis que aprendan algo de subjuntivo? Pues buscar un tema cultural que os ayude a trabajar las estructuras de subjuntivo. Están aprendiendo 2 cosas, vuestros estudiantes, mucho más, pero mínimo un aspecto cultural y un uso gramatical. ¿Cómo ves ¿Para qué hacemos todo esto? Pues lo que acabo de decir, para crear una atmósfera propicia de aprendizaje, para entender la cultura del aprendiente e incluirla en las clases. Es base entender la cultura, para crear un entorno de aprendizaje multicultural y plurilingüe. Inmaculada ha comentado, nos ha hecho el ejemplo del Arca de Noé y ha estado hablando mucho de este aspecto del multiculturalismo. Os pueden salir unas unidades didácticas, se ha puesto el de Bienvenidos a casa, esta es nuestra casa, creo que con la que más tiempo ha estado. Increíble. ¿Cómo? Os iba a poner un vídeo, pero tampoco tengo tiempo, pero podéis mirarlo todo luego en las webs y entre nosotros compartimos todo. Increíble, un alumno que igual no te habla de nada en clase y le dices que te hablen el otro día, bueno, en el verano pasado en Jaca, en unos cursos intensivos, una chica marroquí explicándome las bodas marroquíes. Bueno, la tía flipa, no tenía nada, 1 a 1. Bueno, pues ya os pasaré el vídeo, cómo se expresa las mujeres por un lado, los hombres por otro. Yo aprendí, ella aprendió, se expresaba muy bien y luego les dije, bueno, ¿ahora qué? Ahora tenemos que averiguar cómo son las bodas españolas. ¿Y qué me hicieron de proyecto final? Una comparación de las bodas de los diferentes países con las bodas en España. Entonces, utilizad esa diversidad multicultural en el aula para hacer actividades innovadoras y que no se aburran, que es que hay veces que somos muy culpables, nosotros los profesores, de que nuestros estudiantes no estén activos en el aula. Para disminuir la tensión presente en el aula debido a las situaciones personales de los integrantes. Un grupo de inmigrantes, no os podéis ni imaginar los problemas que pueden tener.
el poco dinero que hacen en España lo tienen que enviar a casa, a Gambia, a Senegal, al Congo, a los países del norte de Europa. Ellos están en clase pensando, quiero aprender rápido para poder ganar más dinero, para poder... Y a veces eso bloquea el conocimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta este aspecto e intentar disminuir esta tensión favoreciéndolo con actividades que les activen. También el objetivo, pues, ¿para qué todo esto? Para que el proceso de adaptación sea mejor. Si nosotros comparamos su cultura con la nuestra, poco a poco se irán de clase, ya además de sabiendo una estructura gramatical o una función o una forma, sabrán algo de la cultura, que podrán enseñar a sus maridos si no van a clase, o al revés, si las mujeres no van a clase, el marido a la mujer, y a los niños. Los niños son los mejores, para mí, los que más van a enseñar a la familia, porque ellos lo hacen, aprenden sin darse cuenta, y en casa, mamá, eso aquí no se hace. Te puede decir un niño de Gambia a su madre gambiana, pero hijo mío, no, aquí no se hace, comer con la mano, por ejemplo, aquí ya no se come, pero les puede pasar. ¿Qué actividades? Muy rápido. Actividades que fomentan la inclusión de las culturas presentes en la clase y la que se aprende. Os lo voy a hacer súper rápido. Nombres del mundo, no voy a entrar ni eso, simplemente aprenderos el nombre, aunque sea el nombre más raro del planeta. ¿Cómo? Etiquetitas. Hay unas etiquetitas que se hacen con 0 de dinero, con un trozo de papel, el nombre, lo que queráis, dependiendo del nivel, la etiqueta puede tener la información que queráis. Es muy importante que os aprendáis los nombres, aunque sean raros. Crea un vínculo entre el profesor y el estudiante y demuestra un interés por vuestra parte. La rutina diaria, lo que os decía antes. Hablar de su rutina diaria les crea un vínculo con su país, lo comparan con el de España y les hace sentirse más tranquilos. Dime la actividad 3, dime dónde eres y te diré quién eres, ¿no? Para el tema de los prejuicios y estereotipos preconcebidos. Aquí tenía un vídeo, pero no os lo voy a poner porque no lo podéis ver en la web. Aquí les dices, depende del nivel, que prepara una presentación con aspectos culturales de su país. Luego el resto del grupo tiene que tomar nota e intentar averiguar si esos aspectos en España ocurren. Tienen una semana y a la semana siguiente se hacen las comparativas. Y es curiosísimo cómo aprenden aspectos culturales casi sin que tú se lo enseñes. A veces te cuentan cosas que tú no habías ni prestado atención. Y por último, a mí me encanta el glosario plurilingüe. Hay muchos estudios. Utilizamos la lengua materna en clase, utilizamos para explicar solo español, podemos meter un poco de inglés. Pues yo era de las de solo español, solo español, solo español. Después de mi experiencia en Gambia, donde he tenido que readaptar todas mis metodologías, pues no, me encanta. Yo tenía la actividad del glosario plurilingüe, tengo un glosario en Wolof, Mandinka, inglés y español. Y cada día uno de mis estudiantes se encargaba del glosario, tenía libertad para elegir las palabras que quería poner, se ponían en la pizarra, tenían que ser mínimo 6 palabras al día y tenía que escribirlas en Wolof, Mandinka, inglés y español. Y luego entre todos lo organizamos y fue un proyecto de fin de curso para ellos y para los materiales de la Universidad de Gambia. Aquí lo podéis hacer en España igual, a ellos todavía, muchos de nuestros estudiantes inmigrantes vienen de un tipo, de una metodología de aprendizaje un tanto anticuada, ¿no? Quieren a un profesor que les diga lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, quieren una traducción, pero ¿qué significa esto? Pues cortina, en inglés, cortina, y quieren un curtain o lo que sea. Necesitan la traducción. Pues este tipo de actividades favorece que ellos se sientan más cómodos y útiles en clase. Y ya acabo, me queda un minuto. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un ambiente de aprendizaje multicultural, en el que todos aprenden de todos, incluso el profesor. Es un aprendizaje significativo que también hemos hablado, ha habido una compañera que ha hablado sobre el aprendizaje significativo hoy. Plurilingüe, estamos en un mundo plurilingüe, no dejemos a un lado solo una lengua, hay que convivir en un mundo plurilingüe. El plurilingüismo conlleva multiculturalismo y aprovecharse de ello. Y bueno, esto es todo. Cualquier cosa me podéis encontrar aquí, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Leire.